texto para nuestra meditación esta mañana es de la epístola del libro de Romanos, capítulo 8, y voy a releer algunos de los versículos de ese texto. Romanos 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es nuestro texto. Bueno, como dicen el dicho, el tiempo vuela, y yo y mi familia hemos pasado aquí ahora casi 2 años, y mucho de ese tiempo hemos congregado aquí en esta congregación entre ustedes. Ustedes han sido para nosotros familia aquí en McAllen, han sido el cuerpo de Cristo, en medio de lo cual nos hemos sentido acogidos, recibidos y amados. Y quiero darles mis sinceros agradecimientos por ese tiempo que hemos pasado juntos y por todo lo que han brindado a mí y a mi familia. Ahora, el mes pasado yo tuve ese accidente de bicicleta que nunca anticipé y fue un choque bien grande, pero déjame decir que en esta experiencia yo sentí de forma nueva lo que es el cuerpo de Cristo, el poder de ser parte de un grupo de creyentes que juntos adoramos al Señor, porque cada visita que recibí, cada oración que se levantaba por mí y cada muestra de amor cristiano significaba tanto. Yo lo sentía de una forma excepcional y aprecié como nunca lo que es ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Gracias. Hoy quisiera tocar el tema que se trata aquí en ese texto, el tema del triunfo del cristiano en medio del sufrimiento. Hay personas que enseñan una teología de prosperidad y ellos enfatizan más que el cristiano va a escapar del sufrimiento. Pero eso no es el énfasis de la Biblia. La Biblia nos enseña que va a haber ocasiones en que sí vamos a sufrir. Incluso vamos a sufrir no solamente a pesar de que somos cristianos, vamos a sufrir porque somos cristianos. Pero en medio de cualquier sufrimiento, nosotros, los creyentes en Jesucristo, tienen una confianza en medio de todo eso, en medio de los peores sucesos. Y ese es el tema en que vamos a meditar. La promesa de Dios en todas las cosas. La promesa de Dios en todas las cosas. Hay personas que sufren de una enfermedad psicológica que se llama agorafobia. No sé si algunos de ustedes han oído de esta enfermedad, esa neurosis, agorafobia. No es del portugués que dice, tienen miedo de ahora, de agora. No, es agora, es del griego. Agora es el mercado. O sea, una persona que tiene agorafobia tiene miedo de salir al público. Tiene miedo de lugares donde hay mucha gente. Y por eso tienen miedo de salir de sus casas. Y se encierran allí en su casa una vida muy restringida.
son prisioneros de un miedo que tal vez ni pueden definir, tal vez un miedo de lo que pudiera pasar. Es una extrema condición psicológica, tal vez ni uno de nosotros ha sufrido algo así, pero creo que es interesante considerar que de alguna forma, en algún momento, somos todos como estas personas agorafóbicas, porque permitimos que el dolor del pasado o el miedo del futuro o la preocupación del presente nos pone en una prisión. Nos encerramos en esta prisión de preocupación y como resultado no logramos lo que pudiéramos lograr, no vivimos lo que pudiéramos vivir. En esta vida, todos los que hemos vivido algunos años, hemos sufrido de alguna forma u otra. Y a veces este sufrimiento puede hacernos prisioneros del pasado. Tal vez lamentamos el camino que nuestras vidas han tomado o los errores que hemos cometido. Tal vez estamos paralizados en el presente, somos ansiosos, tememos tomar una decisión porque tememos hacer un error o las consecuencias negativas que pudiéramos sufrir. Y nos preocupamos del futuro, porque en un mundo de sufrimiento tememos lo que el futuro nos pudiera traer. Pero el texto que hemos leído ahora tiene el antídoto de todo eso, porque nos recuerda que Dios está a cargo de todas las cosas. Dios está a cargo de todas las cosas buenas y también las cosas que llamaríamos malas. Al análisis final, el plan de Dios nos da la victoria en medio del sufrimiento y aún por medio del sufrimiento que puede venir en nuestras vidas. Leemos otra vez lo que dice ahí, ese texto bastante bien conocido. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué declaración estupenda es esta? Todas las cosas les ayudan a bien. Si podemos creer esto, ¿qué diferencia esto va a hacer en nuestras vidas? La persona que cree eso no tiene que ser prisionero del pasado o paralizado en el presente o preocupado por el futuro, porque sabemos que Dios tiene un plan para sus escogidos y sabemos que su plan es bueno, es muy bueno, es buenísimo. Las cosas difíciles que pasan en nuestra vida no pasan al azar, no son realmente accidentes en el sentido de que pasaron sin que Dios supiera de ellos. Dios está en todos los detalles de la vida y está llevando todo a cabo para un buen fin para su pueblo. ¿Se acuerdan tal vez del himno famoso Sublime Gracia? Sublime Gracia, que fue escrito por un señor, John Newton. Y Newton dijo en alguna ocasión, él dijo, todo es necesario que Él manda, y todo lo que Él no manda no es necesario. En inglés él dijo, everything is necessary that He sends, nothing can be necessary that He withholds. Todo lo que ha pasado es necesario, porque es la voluntad de Dios. Todo lo que no viene, tal vez que queremos mucho que venga a nosotros, no es necesario si Él nos lo da. A veces es difícil de creer, pero eso es lo que la Biblia enseña. Y cuando nos hundimos en la preocupación o en el duelo, estamos viendo las circunstancias no con los ojos de fe, sino con otros ojos.
Necesitamos levantar nuestros ojos a Dios y ver siempre su amor por nosotros en Cristo Jesús. Aquí en nuestras Biblias que tenemos en los bancos, pues no sé si tienen en los bancos ahora, pero a veces tenemos en los bancos, allí está el crucifijo de Jesús, clavado en la cruz, crucificado por nuestra maldad, por nuestra incredulidad, por la barbaridad y crueldad de este mundo humano. Como cristianos, reconocemos la realidad de la maldad y del sufrimiento. Y también reconocemos que ni el sufrimiento ni la prosperidad necesariamente vienen como resultado de lo que merecemos. No somos personas que viven en un mundo de fantasía, que no reconocemos la seriedad de los golpes que las personas sufren. Pero al mismo tiempo que vemos estas cosas, también creemos en el triunfo que ha sido ganado por la cruz. Y sabemos que este triunfo de Cristo en la cruz es nuestra por fe en Él. Él ha resucitado. Y puesto que su victoria vino a través y por medio de la cruz, creemos también que nosotros vamos a ganar la victoria en medio de y por medio del sufrimiento. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y pasando un poco más abajo en el texto, podemos ver donde habla del sufrimiento que experimenta el pueblo de Dios, habla del sufrimiento que viene por la persecución, por ejemplo, y dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos solamente vencedores, somos más que vencedores. Esta confianza del cristiano en medio de y por medio del sufrimiento es única a la fe cristiana. Todas las creencias humanas tienen que enfrentar la realidad del sufrimiento, pero solamente la fe cristiana nos muestra el camino de triunfo en sufrimiento basado en el amor de Dios. Podemos pensar, por ejemplo, en la religión del Oriente, el budismo, que también se ha hecho un poco popular entre algunas personas aquí en el occidente. El budismo reconoce que la vida humana está llena de sufrimiento, pero en vez de encontrar triunfo en el sufrimiento, el budismo dice, bueno, lo que tenemos que hacer es escapar del sufrimiento. Y escapamos del sufrimiento a través de la disciplina de la meditación y por extinguir todos los deseos que nos atormentan. Si no deseamos nada, entonces no vamos a sufrir. O podemos pensar en una creencia, una filosofía de los tiempos de los apóstoles, lo que llamaban el estoicismo, que era de los filósofos griegos y romanos. Ellos decían, bueno, hay mucho sufrimiento, lo que tenemos que hacer es ser como machos, como soldados y sufrir esas cosas con dignidad, con valentía, con resignación. Nosotros, los cristianos, sabemos algo mucho mejor. Sabemos lo que es ser un conquistador, un vencedor a través del amor de Dios y a través de la cruz de Cristo y su resurrección. ¿Quieres esta vida victoriosa que ningún sufrimiento puede quitar? Entonces recibe el perdón que Jesús ganó por nosotros en la cruz y pon tu vida en las manos de Jesús. Y así verás que la vida no solamente está llena de peligros y problemas, la vida está llena de posibilidades, porque quien está orquestando todo es Dios, es su plan. Él está guiando las cosas para un buen fin y Dios nos ha amado tanto
está en control de todas nuestras circunstancias. Tiene un plan absolutamente maravilloso. Así que confíen en su amor. Podemos ver el propósito del plan de Dios en el versículo 29 de ese texto, que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es la meta que estamos yendo. Ser como Jesús. Dios quiere que seamos como Jesús. Y a través de la fe en Jesús somos hijos de Dios. Somos perdonados y recibidos como herederos de Dios. Nuestro destino es ser conformado a la imagen de Jesús en su sufrimiento. Sí, pero aún más en su victoria. Dios está obrando para este fin en todas las cosas. ¿Qué perspectiva eso nos da para nuestras vidas? Es cierto que la vida tiene muchas grandes dificultades y pesares, pero la realidad escondida en todo eso es que Dios está llevando a cabo su mayor propósito, que su pueblo sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. Hace muchos años, un autor llegó a ser bastante famoso aquí en los Estados Unidos. Era un predicador, escribió un libro, El poder del pensar positivo, The Power of Positive Thinking. Se hizo muy popular este libro. Y él dijo: mira, con una actitud positiva, tú puedes lograr lo que quieras. Bueno, la Biblia no fue escrito para darnos los trucos para lograr todos nuestros objetivos. Claro, una actitud positiva sí transforma la vida y puede ayudar a que logramos nuestros objetivos. Pero la lección de Romanos 8:28 es algo mucho más profundo que eso. El pensar positivo no va a cambiar la realidad, que sí vamos a tener muchas dificultades y pruebas dolorosas en nuestras vidas. Sin embargo, cuando reconocemos que Dios está obrando y que tiene un gran propósito en medio de todas las cosas y a pesar de todas las cosas y aún por medio de todas las cosas, entonces podemos ver las cosas, hasta las cosas más difíciles de nuestras vidas, con gran esperanza. A veces tenemos la tentación de lamentar lo que ocurrió en el pasado. Tal vez decimos: ojalá que no hubiera cometido ese error, o que no hubiera caído en ese pecado. Ojalá que no me hubieran tratado injustamente, o que mis hijos no hubieran tomado el mal camino, o que mi relación con esa persona no hubiera fallado. Necesitamos recordar: Dios puede tomar hasta las cosas más negativas de nuestras vidas y llevarnos a un fin mucho mejor y mucho más allá de nuestra capacidad de imaginar. Y lo va a hacer. Y así que cuando nos atrapamos en la tristeza por causa de las dificultades del pasado o del presente, vamos a pensar en el plan y el amor de Dios, que Él nos llama a sus hijos y sus hijas, y que nos recibe como el padre recibió el hijo pródigo en la parábola. Acuérdense de este hijo pródigo, como él había hecho un desastre de su vida, escogió el mal camino, despreció el amor de su padre, tomó su herencia, despilfarró todo en una vida desenfrenada, cometió un terrible pecado y arruinó su vida entera. ¿Y qué hizo su padre cuando regresó arrepentido? Puso una manta fina en él, preparó una fiesta maravillosa
para Él. Este Padre que nos amó tanto, que mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, tiene un plan maravilloso para nosotros. No importa los errores que hemos cometido en el pasado. En vez de ver tu vida como una tragedia, levanta tus ojos a Jesús. Dios está conformándonos a su imagen. Y no puede haber un futuro o un presente más emocionante o mejor que esa. Ser un hijo de Dios siendo transformado para estar en la imagen de Jesús. Uno puede pensar en tantos sacrificios que las personas hacen para lograr sus metas en la vida. Tal vez para construir un negocio exitoso o lograr el estatus de una profesión. O simplemente para criar a nuestros hijos y tratar de educarlos lo mejor que podemos. Nos sacrificamos y trabajamos por años y años y años para lograr esas metas. Pero nuestro Padre tiene una meta mucho mayor para todos nosotros. Llegar a ser como Jesús. El Salmo 1 habla del creyente como un árbol plantado al lado de un río, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Es cierto esa promesa? Cuando vemos que grandes cosas trágicas pasan también en la vida de los creyentes, pudiéramos decir, bueno, parece que no es cierto esa promesa. Pero los ojos de la fe tienen otra meta y viven otra realidad. Y sabemos que el mismo Dios que ganó la victoria y gloria a través de la cruz está trabajando en cada circunstancia de nuestras vidas. Él tiene un plan y Él tiene un propósito, y ese propósito es bueno. Podemos pensar en nuestras vidas como músicos en una sinfónica. Todos los miembros de la sinfónica tocan sus instrumentos. Algunos de los sonidos son muy dulces, otros son más ruidosos. Algunos tal vez son tristes. Pero el conductor toma todos esos sonidos y los junta y produce la maravilla de la sinfónica. Dios es nuestro conductor, orquestando los triunfos y las tragedias de la vida para alcanzar la meta mejor y más grande, que todos seamos como Cristo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que en medio de cada prueba y cada dificultad que viene a nosotros, podemos descansar en esta promesa. Dios tiene un buen plan para los creyentes. Así que vamos a entregarnos a nuestro Padre Celestial. Vamos a confiar en su plan. Vamos a confiar en esta meta mejor y mucho más grande que nuestras metas. Gloria a Dios por ese gran plan y ese gran futuro que está preparando para nosotros. Amén.